Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios le bendiga, amado hermano, iglesia en Cristo Jesús de HPJ. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder estar transmitiendo por medio de las redes sociales y enviar el mensaje que en esta hora Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy reconocemos y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él ha puesto en nosotros una manera diferente de vivir, que Él nos enseñó por medio de la palabra, amados hermanos, iglesia, a ser diferentes. Mi nombre es Francisco Martínez y es un gusto permanecer bajo la cobertura de la Iglesia y Poder en Jesús en México y en la cobertura de nuestro pastor Eduardo Espejel y su esposa Abigail Espejel, los cuales son los que dirigen la iglesia, la sede que está en Ciudad de México, y que sus reuniones y sus cultos creo que son de bendición para todos los que llegan a ese lugar. En esta hora yo quiero hacerte la invitación, si tú no estás asistiendo a una iglesia, si aún estás buscando dónde congregarte, yo te aconsejo que puedes ir con toda confianza a la iglesia de Hay Poder en Jesús, la cual está ubicada en el Estado de México, en el estado de Ecatepec, en el Metro Olímpica. La calle es Francia y Avenida México, Colonia Olímpica. Ahí puedes encontrar la iglesia en la cual se reúnen muchas personas y en la cual un día Dios llevó a mi familia, y hemos visto que el cambio que ha hecho Dios en nosotros es realmente de bendición. Y si reconocemos y sabemos que el camino no es fácil, y válgame la expresión en este momento, el título de la predicación se llama así: El camino no es fácil. Hoy reconocemos a Dios en nuestras vidas. Hoy reconocemos y sabemos que su Hijo Jesucristo le recibimos como nuestro Salvador. Y sabemos que Jesús hablaba de un Espíritu Santo, iglesia, en el cual teníamos o tenemos la motivación y el deber de ser instruidos por Él, de tener revelación por Él, por medio de la palabra. Cuando usted y yo estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a dar revelación. Es el que va a discernir lo que vamos a estar hablando. Es por eso que en esta hora yo quiero invitarle a usted que me acompañe al libro de Lucas. En el capítulo 22 vamos a estar leyendo ese capítulo total. A ver hasta qué versículo alcanzamos a leer. Pero reconociendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo, hecho hombre, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, para enseñarnos que teníamos que seguirle a Él para obtener una vida eterna, para instruirnos de cómo deberíamos actuar delante de toda la demás gente, con el ejemplo claro, conciso y perfecto que solamente Él nos dejó. En esta hora yo quiero hacer una oración, elevar una oración al Padre, que sea el Hijo y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar claramente por medio de la palabra, amada iglesia. Señor, en esta hora te doy gracias porque has puesto tus ojos en esta iglesia. Padre, en esta hora yo quiero suplicar, implorarte que tú seas con cada uno de nosotros.
Es necesario reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Es necesario que en la iglesia hay poder en Jesús, esté llena del Espíritu de Dios. Es necesario, mi Señor, que todos los congregantes de la iglesia, junto con todos los pastores y nuestro pastor Eduardo y Abigail Espejel, seamos llenos del Espíritu de Dios para poder predicar lo que tú nos dejaste a través de tu palabra, para poder hablar, Señor, lo que está escrito en ella, para poder, mi Señor, pedir dirección del Espíritu de Dios para que la gente pueda darse cuenta que en Cristo Jesús hay una manera diferente de vivir. En esta hora, mi Señor, clamo a ti, Espíritu de Dios, desciende de lo alto, mi Señor, y sé tú quien hable por medio de este servidor tuyo, por medio de este hijo tuyo, mi Señor. Yo te pido que las palabras que salgan de mi boca, Padre, sean de edificación, de restauración, mi Señor, de aliento para aquellas personas que piensan o imaginan que están siendo abatidos, que están siendo atacados, que están siendo vituperados, juzgados, Señor. Yo te suplico que por medio de la palabra que revelaste, la gente pueda entender, pueda darse cuenta, tus hijos que van a la iglesia, puedan darse cuenta, mi Señor, el camino no es fácil, pero al final de él, la vida eterna, Señor, nos espera. En este momento derrama de tu unción y bendición a cada uno de los que se conecten por medio de las redes, Señor. Bendice sus vidas. Si hay hermanos que están siendo de una manera cansados, que se sienten fatigados, mi Señor, que no encuentran la salida, Padre, que no encuentran solución a lo que están clamando, que están pidiendo, Padre, por ser sanados, que están suplicando porque se vayan las adicciones de los hogares. Yo te pido que toques sus corazones, mi Señor, y les alientes aún más, reconociendo que la oración tiene poder, mi Señor, y sabiendo que cuando un pueblo, entendiendo, mi Señor, que cuando una iglesia, un pueblo clama a ti, tú respondes, mi Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora yo quiero suplicarte que seas tú el que hable a la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el mundo habrá aflicción, dice tu palabra, pero que confiemos porque tu Hijo Jesús ha vencido al mundo. Que sea de esa manera, mi Señor. En el nombre de Jesús, clamo a ti en esta hora por sanidad, Padre, por restauración, edificación y por la enseñanza de esta palabra que lleve un mensaje de importancia para todos y cada uno de los de la iglesia de Hay Poder en Jesús y para aquellas personas que se conecten, mi Señor, en el nombre que es sobre de todo nombre, Padre. Amén y amén, Señor. Amada iglesia, definitivamente comenzar el día poniendo en tus labios y en tu boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser de gran bendición para que te vaya bien. Poniendo tu vida en las manos del Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella existe y lo que en ella hay, poniendo a tu hermosa familia en las manos del Padre Celestial, tu trabajo, tu labor de cotidiana, poniéndola siempre en las manos de Dios y diciéndole que te proteja, definitivamente te va a ir bien. Pero también, amada iglesia, quiero recordarte que no va a ser fácil. No va a ser fácil el camino del Evangelio para cada uno de nosotros. Y quiero ir rápidamente a la palabra para que veas cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos enseña que sí se pueden resistir las pruebas y que sí podemos pasar por la aflicción y que sí podemos salir adelante de la pena o del problema o de la situación complicada que se esté viviendo dentro del hogar. Cuando tú clamas a Él, cuando eres obediente a la palabra, cuando te estás congregando en la iglesia para poder aprender de ella. Mira lo que dice la Escritura en esta hora, amada iglesia. Yo quiero invitarte en este tiempo para que tú seas
el que te des cuenta que realmente va a haber bendición de parte de Dios. Dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 22, desde el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice nuestra palabra. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí, amada iglesia, nos habla de, este capítulo nos menciona de la acechanza o del complot o de la traición de Judas. ¿Cómo iba a entregar él a nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué manera lo iba a entregar? Vivir una vida que agrada a Dios siempre va a ser cuestión o crítica por parte de los que te rodean. Velar y estar orando y dejarnos guiar por Dios, siempre van a estar juzgándote los que te rodean y desconocen de la palabra. Trabajar en el Evangelio arduamente de una manera adecuada, de igual manera va a ser juzgado por los que te rodean. Definitivamente cada uno de nosotros debemos de estar preparados, estar gozosos y estar siempre dispuestos a servir a la palabra de Dios. Sabemos que va a haber gente que nos va a estar juzgando, que va a estar hablando inadecuadamente, palabras inapropiadas sobre la palabra de Dios, que es esta, amada iglesia. Hoy reconocemos nosotros, por medio del Espíritu de Dios, que estamos en el camino correcto. Porque Él nos lo mostró y dice la Escritura en el libro de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo. Entonces el camino en el cual Dios nos ha puesto, eligió tu vida, eligió mi vida y eligió la vida de muchas personas para estar en el camino correcto. En un camino lleno de santidad, lleno de unción, lleno de prosperidad, lleno de sanidad, bendecido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el camino que Dios abrió delante de ti. Rodeados de ángeles y arcángeles en nuestro caminar. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen, dice la palabra. Entonces nosotros somos pueblo santo, nación santa. Somos ese pueblo adquirido por Él. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la conversión del Evangelio? Así como en aquellos años hubo un personaje que se llamó Judas Iscariote, de un principio estuvo con Él, caminó con Jesús, le enseñó las grandes cosas del Evangelio. Igual de esta manera, hoy en la actualidad, nosotros podemos caminar predicando la palabra de Dios. Y vas a predicarle a una y a varias personas, pero siempre va a haber en el camino a alguien que te traicione, alguien que te juzgue, alguien que diga que ahora hasta estás loco por andar predicando lo que no es correcto. Entre paréntesis, quiero hacer un comentario. Una tragedia que sucedió en el estado de Chihuahua, en la Sierra
Tarahumara. Ha salido en las noticias y creo que va a haber revuelo por todo esto. Y no es que sea una noticia que sorprenda, porque en muchas zonas de la sierra o en otros países han matado a las personas que predican la palabra de Dios. Pero ayer un caso muy sonado en el cual mataron a 2 personajes, a 2 sacerdotes jesuitas, el cual ellos hablaban de Jesús, ayudaban a la gente. Y llegó un grupo de personas a su iglesia pidiendo ayuda y unos sicarios los mataron. ¿Qué personas tan malas? ¿Qué personas tan desalmadas que no sienten temor al quitar la vida? Matan a 2 inocentes que solamente se dedicaban a hablar de la palabra de Dios, a ayudar a la gente. Y esto es lo que sucede muchas de las veces. En muchos países llegas y predicas la palabra, en muchos estados, en muchas sierras alejadas de toda la comunicación o de todos los servicios de las redes sociales, pero hasta ahí llega la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sabe, Pablo era un personaje en el cual hablaba que a él ya no le afectaba el morir o que lo mataran, porque predicaba incansablemente la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un personaje que de un tiempo negó a Jesús, perseguía a la iglesia y después fue un apóstol, un discípulo que incansablemente hablaba y predicaba y hacía viajes y escribía cartas, epístolas. Y hasta hoy en día todo eso impacta a la gente cuando empezamos a leer y a conocer del Evangelio. Estos sacerdotes de igual manera hacían el bien, pero mire cómo terminan sus días. Y esas personas definitivamente por mucho tiempo podrán escapar o estar huyendo de la ley terrenal, pero un día habrá una ley espiritual, alguien quien juzgue a cada uno de nosotros por los actos que cometimos aquí en la tierra. El Todopoderoso, el Creador de los cielos, Dios mismo, va a estar juzgando a cada uno de nosotros delante del tribunal. Entonces les tocará ser juzgados a todas esas personas que hicieron mal. Usted y yo tenemos el deber de estar predicando y hablando de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Jesucristo nos enseñó. En el capítulo 4 nos muestra y nos enseña en el 5 que Judas Iscariote planea muy bien cómo entregar al personaje de la historia, al Hijo de Dios, al Dios mismo hecho carne, porque ya había entrado la avaricia, la traición en la mente y en el corazón de Judas. Ya estaba escrito también en la palabra de Dios desde el tiempo antiguo que debería de ser de esa manera. Pero ¿cómo es posible que todos los fariseos y escribas, viendo que Jesús hacía milagros, querían apresarle para matarle? ¿Sabe por qué? Es posible porque los corazones de esas personas no estaba el temor de Dios. Y esas personas definitivamente sus días terminaron mal, porque no existe el temor de Dios en los corazones, no tienen a Dios en sus vidas cotidianas. La gente escucha que existe un Dios poderoso, la gente sabe que existe un Dios de los cielos por los siglos de los siglos, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún así allá afuera en el mundo no hay temor en muchos corazones, porque la gente mata, porque la gente roba, viola, porque la gente extorsiona, porque la gente maldice el nombre de Dios.
y es una terrible equivocación para sus vidas. De esta manera, Judas entrega al que cambió la historia, al que venía haciendo milagros, al que hace milagros y seguirá haciendo milagros por los siglos de los siglos. ¿Todo por qué? Porque ya había cavilado en su corazón, o ya había pensado en su corazón entregarle por unas monedas. Y vea usted lo que sucede. Lo entrega, pero sin embargo, el remordimiento está sobre de él. Algo en su interior le indica que lo que hizo está mal. Y tira las monedas, las arroja a los pies de todas esas personas que se las dieron. Sale y se siente tan agobiado y pero tan cansado y tan abatido de haber traicionado, que cuenta la historia que se cuelga. Termina él mismo con su vida. Y hoy en la actualidad muchas personas lo hacen de esa manera. En su vida secular hablan y blasfeman de la palabra de Dios. Pero en la noche yo estoy seguro y que con el correr del día se arrepienten. Y muchos terminan con sus vidas, se matan, porque no tienen paz en su corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De la paz que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos entender que el camino en el cual estamos no va a ser fácil, iglesia. Le van a criticar, le van a juzgar, van a hablar de usted, en algunas ocasiones lo van a traicionar, pero usted tiene que seguir firme en la palabra de Dios. Jesús nos muestra y nos enseña que Él no tuvo temor ni temblor, que Él no tuvo miedo de seguir adelante predicando la palabra de Dios. Aun cuando lo apresaron, y vamos a verlo de una manera que está establecido o escrito en la palabra. Y mire, continuamos leyendo. Y dice la Escritura: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no le comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús estaba celebrando con sus discípulos la noche en que iba a ser entregado. Unas horas antes toman asiento cada uno de ellos en esa casa donde Jesús les indica a Pedro y a Juan que tienen que ir a buscar a un hombre, a una cabeza de la casa. Jesús conoce todo lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro interior. Jesús se sienta feliz con cada uno de los apóstoles o discípulos alrededor de ellos. Dice que deben de tomar esta copa, comer el pan sin levadura, y él se siente gozoso y dichoso. Pero también menciona y dice que ya no lo volverá a hacer hasta que el reino de Dios venga. Los discípulos tal vez se preguntaban dentro de sí: ¿y cuándo va a ser esto, Señor? ¿Y cuándo va a suceder todo esto? ¿Por qué nos dice que ya no lo volverá a tomar? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que se cumplirán todas las cosas? Me imagino que cada apóstol y discípulo tenía sus propios pensamientos, como cada uno de nosotros,
tenemos pensamientos basados en la palabra de Dios, pensamientos de bien, amada iglesia, y no de mal. ¿Tenemos el mismo sentir? Por supuesto, porque es el del Espíritu Santo. Nuestro mismo sentir es el de ayudar al prójimo, es darle al que no tiene, es visitar a los enfermos. Nuestro mismo sentir en la palabra de Dios es predicar la palabra, porque el Espíritu Santo es el mismo que usted y yo tenemos. Entonces, de esa manera, necesitamos entender que todo esto es verdadero. Necesitamos comprender que todo esto Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Y que definitivamente no va a ser fácil. El reino de Dios, dice la palabra de Dios, que es para los valientes. Amada iglesia, en esta hora yo quiero decirte que tú tienes la gran encomienda de predicar la palabra de Dios. Dice la palabra, mira, esa fiesta en la cual tenía que ser celebrada con los panes sin levadura, queda muy guardada dentro de muchas personas y dentro de la Biblia está escrita. En la memoria de cada uno debe de estar presente. ¿Por qué? Déjame decirte que en aquella noche, cuando fue la fiesta de los panes sin levadura, Dios mandó un juicio sobre todos aquellos que no querían escuchar la palabra de Dios. Sin duda, aquella noche, la fiesta de la Pascua, era para estar anunciando grandes acontecimientos. Uno de ellos, el más sonado, que el Hijo del Hombre fue traicionado por un personaje. La noche de la traición fue la que más le dolió a nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento Judas Iscariotes estaba traicionando y quedó marcada para la historia de toda la humanidad. En aquella noche se celebró la Pascua con los discípulos como reunión y advertencia de lo que venía. En esa noche fue entregado también nuestro Señor Jesucristo para remisión de todos y el perdón de todos los pecados. Jesús estaba llevando en sus espaldas o cargando todos los pecados por medio de ese sacrificio. Dice la palabra después, más adelante, verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced todo esto en memoria de mí. Mire, Dios estaba enseñando a los discípulos hasta compartir el pan en ese instante. Repartiendo el pan entre ellos, sabían de antemano que ellos deberían de hacer lo mismo cuando salieran y predicaran la palabra de Dios. Lo espiritual se iba a manifestar por las acciones y la obediencia de ellos mismos haciendo grandes milagros cuando llegaban a las ciudades donde eran enviados. La grandeza del servicio que ellos deberían de estar aprendiendo en esa noche, Jesús se los estaba mostrando con todo lo que él hizo atrás. Porque recuerden que un tiempo atrás les enseñó la predicación, les enseñó la sujeción, la obediencia. Les mostró que siendo obedientes al Padre, todo podrían obtenerlo. Por eso Jesús en esa cena les estaba diciendo a cada uno de ellos cómo tenía que acontecer las cosas. Y hasta ellos mismos se preguntaban y decían cuando Jesús les dice que alguien lo va a entregar, Señor, ¿acaso seré yo? Señor, ¿seré yo? Y llega el tiempo de Judas y Jesús le menciona y le dice, tú lo has dicho. Qué pesar tan grande
para nosotros como seres humanos. Depositar confianza en gentes que de verdad les hemos brindado todo y llega el tiempo y nos traicionan. Qué pesar tan grande sentimos en el corazón, y conociendo de la palabra, la carne muchas de las veces te dice, híjole, no le perdones, pero el Espíritu te invita a que tienes que perdonar. Porque el Espíritu de Dios tiene poder para que tú perdones. Quizá ya no vuelvas a ver esa persona que te traicionó, porque nunca más volvieron a ver a Judas, porque se quitó la vida. No lo volvieron a ver en todo el camino que se predicaba la palabra, el evangelio, los demás discípulos. Y quizá de esa manera sea con cada uno de nosotros. Cuando alguien nos traiciona, quizá ya ni tan siquiera lo volvamos a ver a esas personas. Pero sí tenemos que perdonar en nuestro corazón. Va a ser difícil, pero no imposible para Dios. Tú tienes que tener un corazón, debes tener un corazón que perdone al prójimo. ¿Por qué? Porque viviremos en paz. Porque si nosotros perdonamos, el Padre que está en los cielos nos perdonará. Entonces Dios nos mostraba ahí todas esas facetas del ser humano. El odio y el rencor que todas las gentes sentían al ver a Jesús, que lo estaban crucificando hacia los soldados y a todas aquellas personas, estaba latente en los corazones de esos personajes. Pero no podían hacer nada. Sentían odio y rencor hacia aquellos soldados que habían crucificado a Jesús. Tal vez hasta los discípulos sintieron coraje porque Judas los traicionó. Pero más adelante tenían que predicar y perdonar. De igual manera, tú podrás sentir coraje, podrás sentir algo en tu cuerpo porque les hablas de la palabra y muchos se van a burlar. Otros van a ser perseguidos cuando hablen de la palabra. Otros van a ser muertos como estos sacerdotes jesuitas. Pero sabes una de las cosas, Dios está tratando con tu vida para que puedas llegar al reino de los cielos y habitar y reinar con Él. Definitivamente el camino no va a ser fácil. Va a estar lleno de gente que te critique, que te odie, que te juzgue, que te maldiga. ¿Sabes? Es muy triste y doloroso en que entre la familia se puedan maldecir y se puedan pelear como hermanos, o como padres contra hijos, o como hijos contra padres, nueras contra las suegras. Es muy triste y lamentable. Y Dios nos invita a que seamos diferentes en todos esos aspectos. Dice la palabra, continuamos leyendo. Versículo 31 de ese mismo capítulo. Jesús sabía de antemano y menciona y dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Gente ha negado a Dios innumerables ocasiones de su vida. Pedro es confrontado por Dios, zarandeado por Satanás, pero Dios, Jesús, ruega por él y le dice que la fe se mantenga firme. Así usted y yo, amado pueblo de la iglesia, mire, fíjese muy bien, usted y yo muchas de las veces en el camino podremos ser zarandeados por el enemigo. Y estamos clamando y estamos haciendo lo que Dios dice, pero vamos a poder ser zarandeados porque llevamos el mensaje. Pero Jesús va a rogar al Padre por su vida y por nosotros,
para que nuestra fe y nuestra determinación de servirle se mantenga firme. Entonces ahí una vez más se muestra que Satanás no tiene ningún poder sobre de nosotros. Aunque él quiera zarandearnos, Jesús va a estar orando, intercediendo por usted y por mí, como lo hizo por Pedro. Pedro definitivamente lo negó. Está escrito. Pero después, por medio de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, se arrepiente. Se arrepiente como usted y yo nos hemos arrepentido de haber hecho tantas cosas malas. Hoy nos arrepentimos, recibimos a nuestro Señor Jesucristo y estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios. De igual manera Pedro lo hizo, amada iglesia. Usted tiene que darse cuenta que es cierto que en nuestro camino, en nuestro peregrinar va a haber cosas difíciles, pero Dios siempre va a estar al pendiente. Y Jesús va a estar intercediendo por usted y por mí y por la iglesia para poder llevar el mensaje. Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Vas a decir, ni lo conozco. Un claro ejemplo nos queda. Nosotros en esta actualidad no tenemos que negar el nombre de nuestro Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo por ningún motivo. Por ningún motivo, amada iglesia. Porque cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, gente se convertirá como Pedro se arrepintió y convirtió en aquel primer sermón que dio después de haber salido de aquel aposento alto, ungidos del Espíritu Santo ya. Multitud de gente se levantó y creyó en nuestro Señor Jesucristo por la voz de Pedro. Así nosotros debemos de caminar en ese sentir, amada iglesia. Jesús ya le había indicado, pero nosotros debemos tomar todo eso. Dice la palabra de Dios, y a ellos dijo, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada, y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una. Dice la palabra en el 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Mire, Jesús nos muestra y nos enseña que a donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que llevar la espada de la palabra de Dios. Es importante que nosotros estemos siempre a la vanguardia de poder hablar del Evangelio. Reconociendo que no va a ser fácil el camino, porque mire, después de todo esto que Jesús les indica y les dice, Él va a orar. En ese capítulo nos muestra y nos enseña que va y se postra en el Getsemaní y clama al Padre diciéndole, Señor, Padre, si esta copa puede pasar, pero que sea tu voluntad y no la mía. Siempre debemos de estar latentes y hablando, sabiendo que Dios va a hacer su voluntad en usted y en mí. Que sea la voluntad de Él y no la de nosotros. Y sabe una de las cosas, la voluntad de Dios para usted y para mí es que vayamos y cumplamos la palabra. Que prediquemos de ella. Que hablemos de ella. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. Lo que acontezca en nuestro camino viene a ser secundario en el aspecto material, viene a ser secundario, o en el aspecto de enfermedad, viene a ser secundario. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Pasa a segundo lugar porque Dios nos ha concedido ser sus hijos. Y Él va a hacer la voluntad de nosotros como la hizo en su Hijo. Y de ahí parte que nosotros somos, con el correr del tiempo,
vamos a estar siendo sanados y restaurados. Vamos a estar siendo perdonados. Vamos a estar siendo edificados en la palabra. Y vamos a lograr nuestros sueños y nuestros anhelos que tenemos para con lo material, con lo terrenal. Es una promesa de parte de Dios. La palabra de Dios se cumple como dice nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que se cumpla, que yo caminé, que yo anduve entre todos los inicuos. Necesario que eso tendría que haber acontecido. Necesario que acontezca que yo tenga que ser crucificado, decía Jesús. Y de igual manera, va a ser necesario. Quizá a usted y a mí ya no nos van a crucificar. Aquí en la tierra, terrenalmente o carnalmente, no nos vamos a ver en una cruz, colgados como nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, muchas de las veces nos crucifican al estarnos criticando y juzgando, maldiciendo. El camino no es fácil, amada iglesia. Dice lo siguiente en la palabra de Dios, verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dice la palabra de Dios que Judas entrega a Jesús con un beso. Ya había sido negado por algún personaje, Pedro. La historia de Pedro nos revela cómo el Señor, en su infinita fidelidad, le dice y le advierte a los que son suyos: observemos todo lo que estemos haciendo para que ustedes se mantengan siempre firmes en la palabra. Observen muy bien lo que yo voy a hacer por medio de milagros para que se mantengan firmes en la palabra. He venido a cambiar su vida de una manera espiritual y radical, para que si pecabas ya no peques más, para que si tú te adentrabas a las adicciones, las dejes totalmente. No va a ser fácil todo eso, pero tienes el poder del Espíritu Santo sobre de ti. Y es el que te va a ayudar. Es el que nos sigue ayudando a discernir la palabra. Es el que nos sigue ayudando a que nos comportemos adecuadamente. Es el que discierne los pensamientos malos cuando tú los tienes e inmediatamente viene el arrepentimiento a tu corazón y a tu mente para que los deseches. El Espíritu de Dios tiene poder sobre de ti. El Espíritu Santo tiene y ejerce poder sobre de ti, pero tienes que serle fiel. Tienes que serle fiel, amada iglesia. En esta hora yo te invito a que todo lo que nosotros aprendamos de la palabra lo lleves a práctica. Es necesario que ya pongas tu mente, tu corazón dispuesto, tu cuerpo a trabajar para el Evangelio. Y te va a ir bien. Yo te lo puedo garantizar y te lo firmo donde tú quieras. Servirle a Dios es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Servirle a Dios es lo mejor que pudimos haber hecho como seres humanos. A mí me ha enseñado una manera diferente de vivir. A mí me cambió, me transformó desde el interior. ¿Y cómo no servirle? ¿Cómo no darle gracias porque ha quitado enfermedades, padecimientos? Me ha librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Me ha enseñado que tengo la unción del Espíritu Santo para vencer al mismo enemigo cuando quiera zarandearme. Y de igual manera puede hacerlo contigo. Dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, ya. Dejad, y tocando su oreja la sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de los guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí,
mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús es presentado ante todo el concilio. Jesús es escarnecido y azotado por todos aquellos malvados. Jesús es presentado hasta Pilatos, delante de él. Después Jesús es presentado ante Herodes, todos limpiándose y lavándose las manos, diciendo que pues lo crucifiquen o que suelten a un preso. Jesús llevando todas las cargas tuyas y mías, padeciendo en la cruz del Calvario. Pero antes de eso, siendo hasta negado y traicionado y entregado. ¿Por qué tanta hazaña contra él? Si él lo único que nos mostró durante todo su peregrinar, su caminar, durante todo su evangelio, fue cuando uno de los grandes ejemplos que queda en mi vida, uno de los grandes ejemplos que está en mi corazón, es cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Nosotros tenemos que ser llevados a ese desierto por el Espíritu Santo y resistir todo para que podamos salir y vencer todo lo que es carne. Jesús, saliendo de ese entonces, empezó a caminar en santidad. Empezó a hacer grandes cosas, amada iglesia. Empezó a hacer grandes milagros. Aunque aquí lo traicionan, aunque aquí lo niegan, aunque aquí es presentado, es escarnecido, golpeado, y él dijo que no iba a ser fácil. Nosotros debemos reconocer que el camino no va a ser fácil. Dice lo siguiente, amada iglesia. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Qué enseñaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hablaba nuestro Rey? Solamente hablaba de la salvación, hablaba de la obediencia, hablaba de los milagros, hablaba que Él también iba a ser entregado, crucificado, que iba a resucitar al tercer día, amada iglesia. Padeció un camino muy difícil y muy duro, porque mucha gente no quería creer en Él. Usted recuerda aquel pasaje cuando entra al templo y ve que todos están comercializando o están vendiendo sus cosas, se enoja, dice: ¿por qué hacen un mercado de la casa de mi padre? ¿Recuerda usted también cuando lo quieren agarrar y él sale huyendo? ¿Cuántas cosas no padeció nuestro Señor Jesucristo? Hoy muchos de los que predicamos la palabra de Dios han sido perseguidos, han sido vituperados, han sido golpeados, y sin embargo siguen adelante. Hoy también muchos de los que predican la palabra de Dios en alguna ocasión, en algún momento de su vida se han alejado porque dicen: ¿para qué? ¿De qué sirvió? Déjame decirte, amado pastor, amado profeta, que tienes que regresar a predicar la palabra, porque eso es lo que Dios te mandó a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Es lo que Dios nos mandó a hacer. Dijo que el camino no iba a ser fácil y aquí lo vemos. Mira, más adelante quiero ir cerrando con todo esto. Cuando ya Jesús es entregado, cuando Jesús es sentenciado a muerte, dice el verso 34. Desde el 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán?
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahí en ese lugar, el Señor puesto en la cruz, la actitud del Dios Todopoderoso, dice la Biblia que Él se olvidó de sí mismo, pensando en cada uno de nosotros. Que Él perdonó sin que le hubiesen pedido perdón, porque nadie fue capaz de decirle: Señor Jesús, perdóname por crucificarte. Nadie se escuchó una voz, ni un soldado. ¿Cómo es posible? Él en sus sufrimientos, sabe una de las cosas, solo pensaba en todos y cada uno de nosotros de los que hablamos y predicamos la palabra ahora. Odio, desprecio, escarnio de todas las personas que le llevaron a la cruz. La muerte cruel y terrible de nuestro Señor Jesucristo solo tiene un significado: que todo lo hizo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Usted y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Mire, Jesús, más adelante, nos muestra que Él en su infinito poder cambia y transforma vidas. Ahí en el verso 41 de ese capítulo, no lo pierda, dice un ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús ese ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amada iglesia, Jesús perdona nuestros pecados. Cuando nos acercamos y nos allegamos a Él, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos dice por medio de la palabra que vamos a estar con Él en el paraíso, pero siendo obedientes y sujetos a la palabra. Si tú sientes que has desobedecido a Dios, si tú sientes que las cargas son demasiadas dentro de tu hogar, si tú sientes o piensas que no hay solución a lo que estás viviendo, déjame decirte que sí hay solución para eso. Que Jesús está intercediendo en tu vida. Solo tienes que resistir. Solo tienes que clamar a Él. Solo tienes que suplicarle y decirle: ayúdame en este tiempo de aflicción, de prueba. Porque Él mismo en esa prueba grande, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo y exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú sientes que el prójimo te ha ofendido o que ha sido traicionado, tienes que decirle: Padre, en el nombre de Jesús perdono. Padre, en el nombre de Jesús perdóname la infidelidad, perdóname mis adicciones y sácame de ellas. Tienes que hablarle y decirle: Padre, perdóname el maltrato hacia mis hijos, hacia mi esposa. Padre, quita de mí esta enfermedad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sé que el camino no va a ser fácil, pero tú estás conmigo todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Por eso tienes que seguir clamando, amada iglesia, amado hermano. No te sientas tan abatido, tan cansado. Mira, a Jesús lo escarnecieron, le crucificaron, lo maltrataron, y tú y yo no hemos padecido absolutamente nada de eso. Así es que yo te invito en esta hora que esperes, sé paciente para que venga esa respuesta del Padre Celestial. Si tú le estás pidiendo sanidad, la vas a tener, pero sé íntegro, sé honesto en todo, como nuestro Señor Jesucristo.
Mira, Él por haber obedecido, Él por haber tomado el lugar que te correspondía a ti y a mí, obtuvo la vida eterna. Ahora habla y predica de la palabra de Dios para que puedas obtener la vida eterna, amada iglesia. Quiero cerrar con esto. Y quiero que tú seas el que te des cuenta que la resurrección en nuestro Señor Jesucristo fue para que tú y yo tengamos vida eterna en Él. Y un día seamos resucitados. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayéndole las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras cosas, mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado, y resucite al tercer día. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, yo te invito a que reflexiones y que hagas un alto, y que todo lo que tú hayas hecho equivocadamente lo pongamos delante de la presencia de Dios para poder ser perdonado. Y obtengamos vida eterna, y un día nuestro Señor Jesucristo nos resucite y reinemos con Él por la eternidad. Esa es la gran promesa del Padre, la gran encomienda, que prediquemos el Evangelio, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Fue un gusto, un placer, un enorme gozo poder transmitir este mensaje por medio de las redes. De verdad, muchas gracias, amado pueblo de Dios. Reciban un saludo de nuestros amados pastores, de cada integrante de la Iglesia de Hay Poder en Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y que la mano de Jehová de los ejércitos esté siempre al frente de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y estaremos viéndonos por las redes sociales en la próxima transmisión. No deje de seguir la página de HPJ. Conéctese en todas las transmisiones y recuerde que los servicios generales en la iglesia, los cultos, la enseñanza de la palabra, los cultos de adoración, de exaltación, de alabanza, de aprendizaje en ella, son los días domingos. Desde las 10 de la mañana empiezan. 9 de la mañana empiezan a orar los amados hermanos. Nosotros acá en Cuautla, 11 de la mañana empezamos el servicio cotidiano. Que Dios les bendiga y les guarde en donde quiera que vayan.